Por acá entonces. Bueno, entonces por acá ya iniciamos a grabar el encuentro, ¿sí? Recuerden que estas sesiones de trabajo quedan guardadas y publicadas en el canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar al canal de los TAC de la IU Digital y ahí van a encontrar entonces en las listas de reproducción, van a encontrar los TAC del programa de Administración en Seguridad y Salud en el trabajo que hemos hecho. Este es nuestro tercer TAC y ahí van a encontrar entonces que ya está publicado inclusive el video del encuentro que tuvimos el día martes para quienes de pronto no pudieron estar. Se puedan como colocar al día y puedan como recopilar la información que trabajamos ese día. Bueno, por aquí entonces voy a compartirles, vamos a trabajar con la presentación. Bueno, y adicionalmente, para quienes aún no tienen el link, creé una carpeta que está compartida en el Drive. A esa carpeta pueden acceder con su cuenta de correo institucional y en esa carpeta entonces van a ir teniendo las grabaciones de los encuentros. Si de pronto alguno aún no tiene el link para acceder a la carpeta, ya se los voy a copiar entonces acá en el chat para que puedan acceder sin ningún inconveniente a ir descargando las presentaciones y pues los documentos que vamos a ir generando durante el desarrollo del TAC para que ustedes puedan tener acceso a esa información, porque pues finalmente la información es para ustedes. Entonces por acá les estoy dejando el link de la carpeta del Drive, donde van a poder encontrar las memorias de los encuentros que vamos trabajando. ¿Sí? Esas son como las presentaciones y los documentos de trabajo en esa carpeta del Drive. Y recuerden que entonces los videos de los encuentros, los videos, eso sí, los van a encontrar directamente en el canal de YouTube de los tags de la IU Digital. Ahí están en la lista de reproducción, ahí tienen públicos los videos para que puedan acceder sin ningún inconveniente. De pronto alguien tiene alguna duda con relación a esos anuncios parroquiales. No, profe. Bueno, chicos, perfecto. Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito. Recuerden entonces que estamos trabajando en el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y recuerden que estamos siguiendo como esta guía metodológica, que es la metodología que nos propone GTC 45 para trabajar el tema de identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, esa es una estructura metodológica general que se puede utilizar para cualquier metodología de valoración de riesgos que utilicemos, que esas metodologías de valoración de riesgos las vamos a ver más adelante. Pero digamos que independientemente de la metodología, este paso a paso de actividades nos sirve mucho para ubicarnos en el proceso del ejercicio en sí de identificar peligros, evaluar y valorar riesgos. La semana pasada, el encuentro pasado, vimos el tema de clasificación de procesos, actividades y tareas. Y digamos que enfatizamos mucho en cómo identificar procesos, cómo saber dónde, o sea, cuando estamos hablando de un proceso, y que en cada uno de esos procesos es necesario identificar las actividades y las tareas que componen cada uno de esos procesos, porque finalmente la identificación de peligros la vamos a hacer a nivel de la combinación de cada uno de los procesos, actividades y tareas. Entonces hay que llegar como hasta ese nivel de detalle. Eso fue lo que trabajamos en el encuentro pasado. Eso fue como a lo que nos dedicamos el encuentro pasado. Y el día de hoy vamos entonces a empezar a trabajar con el tema de identificación de peligros. Entonces vamos a tratar de ser muy específicos en ese tema de identificación de peligros, sobre todo como para que tengan muy buenos elementos en ese proceso de realizar una adecuada identificación de esos peligros. Yo no sé si alguien tenga pronto alguna duda, alguna inquietud de lo que trabajamos en el encuentro pasado con relación al tema de los procesos, actividades y tareas, que quiera pronto como
preguntar, comentar, hacer alguna aclaración, solicitar alguna especificación con relación a ese tema, o podemos empezar sin ningún inconveniente el encuentro de hoy. Profe, por mi lado todo muy claro, pues hasta donde íbamos el martes. Listo, perfecto. Bueno, entonces entendería que si no, pues que si nadie más tiene por ahí como observaciones, sería entonces como claro el tema para todos. Bueno, entonces, cuando hablamos de, pues estamos acá, vamos a trabajar entonces en el tema de identificar los peligros, porque es una actividad bastante macro cuando uno lo mira en el paso a paso del proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, cuando hablamos de esa actividad de identificar peligro, es muy importante que ustedes entiendan, recuerden que vimos las definiciones, ¿cierto? Entonces, peligro es cualquier fuente, cualquier elemento que tiene el potencial de generarme algún tipo de daño, algún tipo de lesión, ya sea a nivel de las personas o a nivel de la infraestructura, los procesos, los equipos, las instalaciones. Entonces, cuando estamos hablando de peligros, y entonces todo lo que tenga el potencial de generarme algún tipo de daño, no se les olvide, ¿cierto? Cualquier fuente que tenga ese potencial de generarme daño, lo vamos a considerar un peligro. Resulta que, ¿por qué les traigo el concepto de factor de riesgo? Porque es que resulta que cuando uno va y mira la clasificación de peligros o factores de riesgo, aún en algunas de las metodologías utilizan el concepto de factor de riesgo. Entonces, para que ustedes no se me confundan y no se me enreden, simplemente siempre que me hablen de un factor de riesgo es lo mismo que un peligro, sino que el concepto de peligro es un concepto más moderno. Anteriormente se hablaba del concepto de factor de riesgo, ¿sí? Pero básicamente es el mismo concepto. Siempre que hablemos de peligro, es lo mismo que factor de riesgo, no lo mismo que riesgo, pero sí lo mismo que factor de riesgo. Entonces son sinónimos. Siempre que me hablen de peligro va a ser factor de riesgo. Y eso se los hablo porque, por ejemplo, en la guía de clasificación del Ministerio de Protección Social, en esa guía de clasificación del Ministerio de Protección Social, como es tan viejita, porque esa guía es del 2003, esa guía entonces hablaba del concepto de factores de riesgo, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de peligro y factor de riesgo, es exactamente lo mismo. Porque si ustedes miran pues la definición de lo que es un factor de riesgo, entonces me dicen, vea, los factores de riesgo son todas aquellas condiciones del ambiente, los instrumentos, materiales, tarea, organización del trabajo que potencialmente pueden afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa. Entonces, si lo miramos, vemos que son sinónimos, factor de riesgo y peligro. Y desde el concepto de clasificación, ¿sí? La clasificación de esos peligros o factores de riesgo van a variar dependiendo del autor que proponga una clasificación específica de peligros o factores de riesgo. Si uno va y mira, entonces acá les traje para que tengan como la comparación, tenemos dos grandes fuentes en cuanto a clasificaciones sugeridas de peligros o factores de riesgo. Una es la guía del Ministerio de Protección Social, que es un documento elaborado por el Ministerio de Protección Social que se utiliza como referencia para los procesos de calificación de origen de enfermedad profesional o enfermedad laboral y accidentes de trabajo. Entonces, digamos que es una muy buena guía porque digamos que cuando uno conecta los conceptos que establece el Ministerio de Protección Social, esa guía entonces digamos que utiliza unos estándares cuando uno está en procesos de calificación de origen, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de calificación de origen, es tratar de demostrar que una enfermedad adquirida por un trabajador, esa enfermedad tiene origen, ¿sí? O sea, su patología, su lesión, su enfermedad, tiene origen en el trabajo, es decir, es generada por lo que esa persona hace en el trabajo. Entonces, esa guía tiene una propuesta de clasificación de factores de riesgo.
Y entonces se las traigo porque hoy en día se puede utilizar esa guía de clasificación perfectamente. Y también les traigo la clasificación de factores de riesgo que propone GTC 45. Entonces, miren, el Ministerio de Protección Social habla de factores de riesgo y GTC 45 habla de peligros, clasificación de peligros. Lo mismo, simplemente que con otro nombre. Entonces, cuando yo voy y miro las clasificaciones que propone el Ministerio de Protección Social, entonces el Ministerio de Protección Social denomina, ¿cierto? O clasifica en los grupos macro a los factores de riesgo en estos. Entonces nos dice que hay un factor de riesgo de inseguridad, hay un factor de riesgo de carga física y psicosocial, un factor de riesgo biológico, un factor de riesgo físico, uno químico, uno del medio ambiente físico y social y otro de saneamiento ambiental. Entonces, esos son los que propone, son los grandes grupos que propone el Ministerio de Protección Social. Ahora, la GTC 45 habla, en cambio, de condiciones de seguridad psicosocial, biomecánico, biológico, físico, químico y fenómenos naturales. Esa es la clasificación que propone la GTC 45 del ICONTEC. ¿Cuál utilizo? Con la que yo más cómodo me sienta, ¿cierto? Entonces, como organización, uno mismo define qué clasificación va a utilizar de peligros o de factores de riesgo. Entonces uno construye una lista propia, que ya enseguida lo vemos, pues enseguida no, en el próximo encuentro lo vemos, pero digamos que uno apropia para su organización una propuesta de clasificación de peligros. ¿Por qué? Porque es importante que uno tenga unificados los conceptos o la definición que utilice y que siempre hable en los mismos términos, siguiendo uno o el otro autor, o inclusive los puede mezclar, porque en algunos aspectos se complementan. Entonces miren que van a ver, ya lo vamos a trabajar, son sinónimos, muchos de las clasificaciones son sinónimas. Si tú miras el concepto de factores de riesgo de inseguridad, el homólogo en GTC 45 es condiciones de seguridad. Por ejemplo, el riesgo biológico, físico y químico se denomina igual en las dos metodologías. Mire que ambas metodologías trabajan esa misma denominación. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Protección Social denomina un factor de riesgo de carga física, mientras que para la GTC 45, ese mismo, ellos lo denominan es biomecánico. ¿Está bien? ¿Está mal? Todos dos están bien. Simplemente depende del autor, ¿cierto? Depende del autor qué denominación propone para cada uno de esos peligros o factores de riesgo. Lo importante es que uno adopte una definición, ¿cierto? O ambas, no puede decir tal o tal, ¿cierto? Pueden ser también mezcladas, pero lo importante es que uno los tenga claros, ¿cierto? Que independientemente de cuál sea el autor, uno los tenga claros de a qué corresponde cada uno de esos factores de riesgo y cómo se evidencian en los ambientes de trabajo, que es lo más importante para uno poder hacer una buena identificación. ¿Sí? Si ustedes miran, digamos, en su plan de estudios, ustedes se dedican a profundizar en la mayoría de estos grupos de peligros o factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, miren que en los contenidos temáticos que ustedes van trabajando a medida que van avanzando en su programa de formación, ustedes van entrando de manera específica a estudiar cada uno, porque cada tipo de peligro o factor de riesgo tiene unas características propias que uno las debe entender para realizar, pues uno, una adecuada identificación y además de, pues obviamente realizar una buena identificación, poder controlar, ¿cierto? O minimizar el nivel de riesgo de ese peligro o ese factor de riesgo. Entonces, es por eso que ustedes van avanzando y van trabajando de manera específica cada uno de esos peligros o factores de riesgo. Aquí vamos a trabajarlo un poquito más general, pero como para que ustedes se hagan una idea y les quede un poco más claro a qué corresponde cada uno de esos grupos. En la carpeta del Drive les voy a subir las dos metodologías, pues esos dos documentos de referencia. La GTC, aunque ya los deben de tener por ahí entre la información que manejan de seguridad y salud en el trabajo, pero se los voy a compartir
para que tengan esos dos documentos disponibles en la carpetica del Drive. Se los comparto para que ustedes los tengan disponibles y puedan consultarlos en el momento que los necesiten, ¿sí? ¿Es claro ese comparativo, chicos? Como para ir entrando en materia en cada uno. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, vamos a empezar, digamos, vamos a empezar con la clasificación que propone el Ministerio de Protección Social. Entonces, el primero de los grupos que propone el Ministerio de Protección Social son los factores de riesgo de inseguridad, ¿cierto? Entonces ellos dicen, vea, se denominan factores de riesgo de inseguridad aquellos factores que involucran condiciones peligrosas que sean originadas por un mecanismo, un equipo, un objeto o una instalación locativa. Y pues que obviamente al entrar en contacto con la persona puedan generar algún tipo de daño físico dependiendo de la intensidad y el tiempo de contacto. Entonces, para el Ministerio de Protección Social se consideran agentes de riesgo que pertenecen al factor de riesgo de inseguridad, la electricidad, los incendios y explosiones, los agentes de riesgo mecánicos y los locativos. Entonces, miren que dentro de ese grupo, entonces tengo el factor de riesgo, el agente de riesgo, y en la mayoría de los casos hay una división de los agentes de riesgo. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque eso es como un arbolito. Cuando uno está referenciando en la matriz, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, cuando referencia en la matriz la clasificación, uno escribe el arbolito completo. Es decir, uno no escribe solamente trabajo en alturas, sino que uno escribe el arbolito completo, es la recomendación. Entonces uno escribe inseguridad, locativo, trabajo en alturas, ¿cierto? Hace como la concatenación según la metodología que uno esté utilizando de ese peligro o ese factor de riesgo que uno está identificando, uno le coloca como el nombre y el apellido. Entonces es como hacer el arbolito completo porque la mayoría de los factores de riesgo, los peligros, se subdividen, es decir, se abre el arbolito. O sea, no solamente hablo de mecánicos, sino que dentro de esos mecánicos puedo tener varios. Entonces es importante hacer la subdivisión y poder llegar hasta el tipo de factor de riesgo, tipo de peligro más específico que corresponda. Hay unos que no tienen subdivisión, ¿cierto? Porque es solo ese, pero cuando uno habla, algo por ejemplo tan básico como el de electricidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de riesgo eléctrico, de un peligro eléctrico, uno no lo puede dejar simplemente en ese peligro eléctrico, porque es que resulta que dentro del concepto de electricidad, digamos que es diferente si la exposición es a alta tensión, a baja tensión o si es por electricidad estática. Entonces, digamos que es necesario entrar y cuando uno está haciendo la identificación, poder llegar y ser lo más específico posible y tratar siempre de colocar la subdivisión, es decir, llegar hasta el final del arbolito para uno saber cuál es la clasificación específica que le corresponde. Entonces, esta clasificación entonces me habla del factor de riesgo, el agente de riesgo y la división dentro de ese agente de riesgo. Entonces, de forma que vamos a tener entonces 4 agentes de riesgo que pertenecen al factor de riesgo de inseguridad y dentro de cada uno está la subdivisión específica. Entonces, en el de electricidad, ya les dije, se habla normalmente de alta tensión, bajo tensión y electricidad estática. Dentro del factor de riesgo por incendios o explosiones, normalmente solamente se habla de incendios o explosiones, no se habla de ninguna subdivisión. En los mecánicos hay una subdivisión y, por ejemplo, acá en esta clasificación nos dicen que pertenecen al grupo de los mecánicos los elementos cortopunzantes,
las partes o mecanismos en movimiento, los vehículos en mal estado. Yo ni siquiera los denomino vehículos en mal estado, o sea, en términos generales, cualquier vehículo, ¿cierto?, puede ser considerado un agente de riesgo de tipo mecánico, pues obviamente si está en mal estado, pues va a ser mayor la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Listo? La maquinaria o el equipo sin protección y la manipulación de materiales o agentes que tengan características de peligrosidad, como por ejemplo trabajar con gasolina, ¿cierto?, que es por ejemplo un líquido inflamable. Ese tipo de materiales o elementos que tienen características de peligrosidad entran a ser parte dentro del grupo mecánico. Entonces, ahí está como esa subdivisión. Y dentro de los locativos tenemos solo que sean estructuras e instalaciones, los trabajos en alturas, los sistemas de almacenamiento, el orden y el aseo, la demarcación de las áreas de trabajo, la señalización y la distribución de áreas de trabajo. Entonces, miren que ahí está como la división propuesta para cada uno de esos agentes de riesgo, en este caso, del de inseguridad y los 4 agentes de riesgo que pertenecerían a ese grupo de inseguridad. Dime. O sea que en explosión e incendio solo pondríamos, sería inseguridad, explosión e incendio y ya se dejaría ahí. Y ya, ahí cerraría ese arbolito. Mientras que si yo estoy hablando, por ejemplo, de un trabajador que manipula herramientas manuales, ¿cierto? Es decir, que manipula martillos y sayas, pues todo el tipo de herramientas manuales, ¿cierto? Entonces eso, digamos que sería maquinaria o equipo, ¿cierto?, que ese trabajador manipularía. Entonces sería inseguridad, mecánico, maquinaria o equipo, ¿cierto? Entonces digamos que bajo el arbolito completo. Bueno, dentro del grupo de los biológicos, digamos que acá me estoy deteniendo un poquito como para que ustedes vayan haciendo preguntas sobre cada uno de esos tipos de peligros, como para que se vayan familiarizando con ese ejercicio de identificación y clasificación. Ah, y es importante que tengan en cuenta algo, no son excluyentes, es decir, recuerden que esta identificación de peligros la hacemos para la división, pues lo hacemos para la relación proceso, actividad y tarea. Yo en una misma en una misma relación proceso, actividad, tarea, puedo tenerlos todos, o sea, muy de malas, pero puedo tenerlos todos. Es decir, no significa que si yo pongo uno de inseguridad no puedo poner otro, no, yo los puedo poner todos. Es decir, puedo tener una tarea que hace parte de una actividad en un proceso en la cual estén presentes todos esos peligros, o sea, no son excluyentes, como para que, porque a veces pasa mucho eso, y dice, ay, pero es que ya puse uno de tipo de inseguridad, ¿no? Usted los puede poner todos, es decir, usted puede tener alta tensión, baja tensión y electricidad estática, se puede presentar. Usted puede tener partes en movimiento, manejar un vehículo, ¿cierto? Usted puede presentar varias subdivisiones dentro del mismo. Y ojo con esto, es una fila por cada tipo, ¿cierto? Es decir, no se agrupan todas en inseguridad, no. Es decir, si yo tengo presente tanto alta tensión como baja tensión, voy a tener una fila para la identificación del peligro en ese proceso, actividad, tarea, alta tensión, y voy a tener otra fila para ese mismo proceso, actividad, tarea, pero en este caso el peligro se llama inseguridad, electricidad por baja tensión. Entonces, todos, o sea, yo puedo tenerlos presentes todos, aunque pues en la práctica no se presentan todos los peligros juntos, pero sí no son excluyentes. Es decir, yo puedo colocar tantos peligros como yo identifique que se están presentando en ese proceso, actividad, tarea. ¿Listo? En cuanto al factor de riesgo de tipo biológico, entonces en ese factor de riesgo de tipo biológico, hablamos de que pertenecen a ese grupo biológico cualquier microorganismo, toxina, secreción biológica, tejido, órgano corporal que se encuentre presente en un ambiente de tipo laboral y pues que si entra en contacto con una persona puede generar algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, una reacción alérgica, una intoxicación
o un efecto negativo para la salud del trabajador. Entonces, ojo, es importante que ese contacto se genere en los ambientes de tipo laborales. Entonces, dentro de eso hay, digamos, una división de agentes de riesgo, ¿listo? Y en esa división de agentes de riesgo me hablan de que pueden ser microorganismos con sus respectivas toxinas, y dentro del grupo de microorganismos los agrupan a todos: virus, bacterias, hongos. Yo puedo, por ejemplo, podría hacer una división de cuándo es un virus, cuándo es una bacteria, cuándo es un hongo, pero digamos no entra a ser como muy significativo, porque en términos generales, cuando yo hablo de microorganismos, digamos que estoy haciendo alusión en general a todo el grupo de microorganismos. Entonces no es necesario como hacer la subdivisión específica, si es que se puede, es como si pensemos en las personas del sector salud, ¿cierto? Entonces digamos que no puedo llegar a ser tan específico en el agente de riesgo y subdividirlo, porque entonces ellos están expuestos a múltiples microorganismos. Entonces sería como hacer una fila por cada posible microorganismo al cual ellos se van a ver expuestos. Entonces digamos que sería ilógico, porque sería demasiado amplia el espectro de los posibles microorganismos. Entonces simplemente se agrupan un poquito más genérico en los términos microorganismos, artrópodos, animales vertebrados y animales invertebrados. Ojo que los animales vertebrados, por ejemplo, las mascotas, ¿cierto?, son un agente de riesgo para los, por ejemplo, para los veterinarios y para los auxiliares de veterinaria, porque pueden entrar en contacto, ¿cierto?, con la orina, con la saliva y con el pelo. Eso desde la parte biológica, porque si, por ejemplo, yo hablo de una mordedura, ¿listo? Entonces la mordedura ya sería de tipo inseguridad mecánico. ¿Por qué? Porque digamos que ya es una herida como tal lo que se puede generar. Entonces, digamos que miren que una misma fuente de peligro me podría generar exposición a uno o más peligros o factores de riesgo por la forma en la que se presenta. ¿Listo? Entonces, miren, piensen en algo, una máquina, ¿cierto? Una máquina, digamos, que tiene un sistema, que tiene un motor, que tiene un sistema de transmisión. Esa máquina, ¿cierto?, no me puede generar varios tipos de peligros. Entonces me podría generar, por ejemplo, el peligro de tipo inseguridad mecánico por una parte en movimiento, por ejemplo, el motor que tiene esa máquina, pero también me puede generar otro peligro que ya lo vamos a ver, por ejemplo, que es uno físico de tipo ruido, podría ser. Y el origen, es decir, el generador del peligro en ambos casos es la misma máquina. Entonces lo mismo aquí, yo puedo tener un animal vertebrado, un gato, un perro, que para el caso, por ejemplo, de un veterinario, me generaría una exposición a un factor de riesgo biológico, ¿cierto?, por ejemplo, por la orina, la saliva o el pelo de ese animal, pero también podría morderme, y esa mordedura sería entonces del grupo mecánico. Entonces serían, digamos, diferentes. Profe, dime. Yo tengo una duda ahí. Bueno, decimos que de tipo mecánico por la mordedura, pero en sí, ¿qué afecta más, digámosle paciente? Porque se convertiría en un paciente. ¿La mordedura o la transmisión que se puede dar por la saliva? Porque, por ejemplo, eso yo lo decía, pues, lo pensaba en un examen que hice, porque yo puse que era un riesgo biológico, porque él hizo, se lo mordió. Pero es porque, por ejemplo, a mi hija la arañó un gato. Y el médico dijo, solo la arañó, no la mordió. Y yo no, me dijo, porque si la mordió por el contacto de saliva. Entonces yo, por eso decía, pues para mí el daño, pues prevalecería más el riesgo biológico que en sí la mordedura. Pues no sé. Exacto, pero digamos que tú tienes que identificar los dos, ¿cierto? Digamos, cuando tú estás haciendo el ejercicio de identificación, tú tienes que identificar los dos. Es decir, yo tengo que identificar tanto el peligro de tipo mecánico, ¿cierto?, como el peligro de tipo biológico. Ya cuando voy y valoro el riesgo, ¿cierto?, que cuando yo ya voy y le digo el tema de probabilidad y consecuencia, entonces yo ya voy y analizo cuál de los dos es más, me genera un nivel de riesgo, un nivel de exposición mayor, ¿cierto? Es decir, ¿qué es más grave? Que me muerda y me haga herida, ¿cierto?, o que contraiga una enfermedad infectocontagiosa por la saliva que tenía, pues por el contacto con la saliva de ese animal, ¿cierto? Entonces digamos que ya entro a valorar
pero ambos deben de estar identificados. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con la máquina, con el ejemplo que les estoy colocando con la máquina. Yo debo colocarlos todos, es decir, yo me puedo golpear con la máquina, yo puedo meterle la mano a una parte en movimiento a la máquina, yo puedo exponerme al ruido de la operación de esa máquina, te los tengo que identificar todos. Y ya por allá en el ejercicio de valoración, que es otra de las etapas que uno hace, yo ya digo, ah, sí, pero es que resulta que es mucho, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de nivel de riesgo, va a ser mucho más evidente, ¿cierto? La lesión que se genera si yo llego y le meto la mano a una parte en movimiento, porque eso me va a generar una amputación. Ah, que si me quedo sordo, pues sí, me va a quedar sordo, pero va a necesitar mucho tiempo y pues el nivel de daño es menos incapacitante. Entonces, cuando miro el uno o el otro, ya lo que estoy haciendo ahí es dándole prioridad al nivel de riesgo, pero tengo que tenerlos identificados todos, porque todo me puede pasar, todo está dentro de la posibilidad de que me ocurra. Entonces, debo identificarlos, absolutamente todos los posibles peligros que me esté generando una fuente, en este caso, generadora de un peligro. Bueno, siguiendo la clasificación entonces del Ministerio de Protección Social, entonces la clasificación del Ministerio de Protección Social me agrupa los peligros o factores de riesgo de carga física y psicosocial. Ya hoy metodológicamente están muy diferenciados, pero digamos que ellos proponen en una misma clasificación. Entonces, en este caso están los de carga física y los de psicosocial. Si ustedes miran la subdivisión de los agentes de riesgo, entonces el primerito es solo carga física y todos los demás son de tipo psicosocial. Entonces, digamos que realmente uno podría tener un factor de riesgo por carga física y otro factor de riesgo por psicosocial. Entonces, podría uno adoptar esa subdivisión de esa manera para que no queden agrupados en la misma. Sin embargo, como les digo, la metodología, el autor lo propone tal cual como aparece ahí. Entonces, para esta metodología, carga física, acuérdense que es solo que tiene que ver con el tema ergonómico, como para que les quede claro ese tema de carga física. Entonces, desde el tema de carga física, que es lo que para GTC 45 se denomina biomecánicos. Entonces, esta metodología lo denomina descarga física y lo subdivide en dos, en carga estática y en carga dinámica. Entonces, cuando uno habla en esos dos conceptos, la carga estática es cuando usted no se mueve, es decir, cuando el deterioro de la higiene postural se genera es porque usted tiene limitación para moverse. Mientras que la carga dinámica se genera es cuando usted tiene exceso de movimiento o mucho movimiento. Entonces, dentro de ese mismo, incluso, entonces hace una subdivisión, me dice, dentro de la carga física voy a tener una subdivisión en carga estática por posturas inadecuadas. Y en carga dinámica, también perteneciente a carga física, voy a tener exposición a inadecuada aplicación de fuerzas, inadecuada movilización de cargas y movimientos repetitivos. Y adicionalmente, dentro del grupo de carga física, tengo otra división que es el inadecuado diseño de los puestos de trabajo, que implique exposición a planos de trabajo inadecuados o a espacios de trabajo inadecuados. Entonces, cuando más que el movimiento que tiene que hacer la persona, lo que está mal diseñado es el puesto de trabajo. Entonces, en ese caso estoy hablando de una exposición a carga física, pero porque el puesto de trabajo tiene restricciones para esa persona. Ocurre mucho, por ejemplo, operarios muy altos operando máquinas muy bajitas. ¿Listo? Entonces, como la máquina es estándar, entonces digamos que ahí el puesto de trabajo no se adapta o el trabajador no se adapta al puesto de trabajo. Entonces, ahí la limitación está es más por el puesto de trabajo que en sí por la tarea que tiene que hacer la persona. ¿Listo? Entonces, esos son los que pertenecen al grupo de carga física. Y siempre que hablo de carga física, entonces estoy hablando... Dime. O sea, por ejemplo, que ahí, en el caso que usted pone, pues que el operario es pequeño y la máquina es, pues, tamaño estándar. Entonces ahí habrían, pues, como una serie de riesgos. Pues, yo diría, podría ser uno, un riesgo psicosocial, pues, porque uno estar ahí en un trabajo que a uno no, pues, que no
que no es bien cómodo para uno, y enseguida habría otro, pues que el cuerpo no le da, que se tendría que estirar mucho, y pues no sería como el adecuado. Entonces ahí que se podría hacer, pues lo más correcto sería cambiar de puesto de trabajo al empleado. Exactamente. Entonces, digamos que ahí es cuando uno hace filtros, digamos que cuando yo no puedo modificar el puesto de trabajo, ¿cierto? Es decir, cuando el puesto de trabajo es estándar y, digamos, yo no puedo hacer cambios en ese puesto de trabajo, entonces digamos que ahí lo que me toca es buscar al trabajador que sea apto para ese puesto de trabajo. Entonces ahí es donde los criterios de selección debo incluir, por ejemplo, criterios como estatura y peso. En algunos de los casos eso es necesario. Yo no sé si ustedes han visto, digamos que dentro de los procesos de selección, uno debe incluir, digamos, condiciones fisiológicas del trabajador. Por ejemplo, un trabajador obeso no puede hacer un trabajo en alturas. Entonces, un trabajador de 140 kilos, uno no lo puede poner a hacer un trabajo en alturas. Entonces, una persona obesa, por ejemplo, no puede estar. Entonces, ahí uno habla de que si eso ocurre, entonces en ese caso tengo un diseño inadecuado al puesto de trabajo para las condiciones fisiológicas del trabajador. Diferente a que la labor que tenga que hacer el trabajador en sí me genere una exposición a un deterioro dentro de la salud. Es decir, es diferente, para que me entiendan el concepto en carga física, es diferente que a mí me duela la columna, ¿cierto? Porque yo debo estar de pie todo el día, ¿cierto? Es decir, que sí o sí tengo que estar de pie y yo no me puedo mover de ese puesto de trabajo. Eso se considera un agente de riesgo de carga física, por carga estática, por una postura inadecuada. ¿Listo? Porque sí o sí tengo que estar ahí parado y no puedo hacer absolutamente nada más. Diferente a que yo pueda estar parado, sentado, ¿cierto? Pueda moverme sin ningún inconveniente, pero el acceso al puesto de trabajo, es decir, el acceso a mi lugar de trabajo, no tenga el diseño acorde a mi condición. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han visto, entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un computador, ¿listo? Y mi puesto de trabajo no está diseñado adecuadamente, y por ejemplo, yo tengo que trabajar con las manos así. Entonces, el hecho de yo tener que trabajar todo el día con las manos así, porque mi puesto de trabajo es el que está a esa altura, pues eso me va a generar un deterioro de mis grupos musculares, pero no porque la tarea me genere la lesión, es decir, porque el trabajo me implique esa lesión, sino porque mi puesto de trabajo está mal diseñado. Entonces puede provenir de cualquiera de esas dos fuentes. ¿Listo? No sé si ahí sí les queda un poquito más claro. Sí, profe, ahí entraría uno a mirar bien cuál sería el caso. Exactamente. Y ya en el tema psicosocial, que son todos los que están de ahí hacia abajo, ¿listo? Entonces, el clima laboral, las condiciones de la tarea, la organización del trabajo, la organización de los horarios de trabajo, la gestión del personal y la relación persona-tarea, ¿cierto? Eso, digamos que se asocia con el tema de estrés laboral. Entonces, básicamente, estos agentes de riesgo tienen el potencial de generarme estrés laboral. Y creo que en algún momento les mencioné que, por ejemplo, para los factores de riesgo de tipo psicosociales, para yo demostrar el nivel de riesgo al cual se exponen los trabajadores a cada uno de esos agentes de riesgo, pues yo lo tengo que medir. Y eso se mide, por ejemplo, a través de unas baterías de riesgo psicosocial. Entonces hay una metodología aprobada para yo evaluar esos factores de riesgo psicosocial. ¿Significa que yo no lo puedo identificar? No, yo puedo hacer identificación de factores de riesgo psicosocial de manera cualitativa, es decir, simplemente analizando las condiciones en las cuales trabajan las personas, yo puedo identificar exposición, ¿cierto?, a factores de riesgo psicosocial. Algo tan básico como, por ejemplo, miren que si ustedes vienen y revisan en organización horaria, ¿listo? Entonces les dice, la jornada laboral es que sobrepasa 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Esas empresas en las que no hay descansos, es decir, que los trabajadores laboran 10 horas diarias de lunes a lunes, ¿listo? De entrada, usted puede asegurar que hay un factor de riesgo psicosocial, que el trabajador lo hace porque le sirve la plata, porque le pagan las horas extras, le pagan los recargos, ¿cierto? No hay problema, digamos que él le compensan y legalmente la empresa lo puede hacer, pero que de entrada usted puede identificar que ahí
sin necesidad de haber hecho ninguna medición, es decir, sin necesidad de usted haberle aplicado al trabajador la encuesta riesgo psicosocial para determinar si las horas de trabajo inciden o no en la generación de estrés laboral. Entonces miren que hay cosas, ¿cierto?, que usted puede valorar de manera cualitativa en el factor de riesgo psicosocial sin esperar a tener los resultados de la aplicación de una batería de riesgo psicosocial. La aplicación de la batería lo que le va a entregar a usted son los resultados para determinar si el nivel de riesgo es alto o bajo, ¿listo? O medio, ¿listo? Dependiendo de la metodología que aplique. Pero uno, ¿listo?, puede perfectamente dentro del ejercicio de la matriz hacer la identificación de esos factores de riesgo psicosociales y normalmente lo que yo les recomiendo es que lo coloquen con un nivel de riesgo bajo, ¿cierto? Es decir, que uno lo coloque con un nivel de riesgo bajo o medio, digamos si es demasiado evidente que hay exposición al factor de riesgo, y posterior a que uno aplique la metodología, pues en ese caso, entonces ya uno ahí sí va y ajusta la matriz de forma tal de que pueda uno decir, así es que según los resultados de la matriz el nivel de riesgo no es bajo, sino que es alto. O bueno, lo podemos dejar en bajo, que no hay ningún problema. Las mediciones nos mostraron que el riesgo está presente, pero que está controlado. ¿Listo? Entonces, eso como para que no se queden con la idea, porque conozco varias personas que me dicen, no, pero yo no lo incluí porque, pues, como no hemos hecho la medición de riesgo psicosocial, pues entonces no lo puedo incluir, no. Uno puede hacer una identificación cualitativa y pues finalmente uno está trabajando en la empresa, entonces uno digamos que empieza a conocer las condiciones propias del trabajo y eso le permite a uno por lo menos hacer un buen ejercicio inicial de identificación de esos factores de riesgo psicosociales, ¿sí? Pues aquí estarían carga física y psicosocial, que ya les dije que los podemos subdividir para que queden separaditos. Están los físicos, ¿listo? Entonces, los físicos, ¿listo? Siempre que hablemos de factores de riesgo físicos, estamos hablando de que hay presencia de energía, la energía presente de alguna forma, ¿cierto? Siempre tenemos que hablar de que hay presencia de energía. ¿Por qué se los digo? Porque a veces uno confunde ese factor de riesgo, ese peligro físico, ¿cierto? Como usted me dice, profe, es que le toca hacer mucho esfuerzo físico, entonces lo confunde con el de carga física o con el biomecánico, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de factores de riesgo físico, estamos hablando de un factor de tipo ambiental, es decir, una energía que está presente en el ambiente de alguna forma. Entonces, en esos factores de riesgo físicos tenemos los agentes de riesgo de ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, presiones y condiciones termohigrométricas. Dentro de ese grupo está obviamente están subdivididos. Y lo mismo, ¿cierto? Digamos que usted me va a decir, ay, profe, pero es que yo no he hecho mediciones de iluminación, entonces no puedo saber si hay o no la presencia del factor de riesgo, ¿no? Pero usted a ojímetro lo puede saber. Si en un puesto de trabajo usted ve sombras, ¿listo? O efectivamente no hay luz, ¿cierto? Usted dice, profe, acá no prenden nunca las luces, ¿cierto? O no hay iluminación artificial, sabiendo que es necesario, usted de entrada puede colocar el factor de riesgo sin necesidad de tener la medición. La medición le va a confirmar cuál es el valor de exposición a ese riesgo en específico, pero usted lo puede hacer. Usted entra a una metalmecánica y de entrada usted va a saber que hay presencia de ruido, sí o sí va a haber ruido. Entonces, colóquelo sin problema. Luego, cuando tenga las mediciones, va a poder entonces saber qué nivel de ruido es el que hay y darle valor, o sea, nivel de riesgo, saber si la exposición es muy alta o si es baja a ese factor de riesgo. No sé si alguien tiene duditas ahí. No, pues no, yo no tengo dudas, sino que quiero pedirle como favor esto. Es que nosotros estamos viendo riesgos físicos y para ver si usted de pronto nos puede enfatizar un poquitico sobre los ruidos, o sea, los agentes de riesgo como los ruidos, iluminaciones, todo eso para tenerlo mucho más claro ahorita que estamos como en eso. Ah, bueno, listo. Entonces, muy atrevida yo, profe. No, tranquila, no te preocupes. Entonces, gracias. Mira, digamos que cuando hablamos entonces de esos factores de riesgo de tipo físicos, listo, entonces hablamos de que el ruido puede ser continuo,
de impacto o intermitente, ¿cierto? Entonces digamos que siempre cuando hablemos de ruido, vamos entonces a hablar de una fuente, ¿listo? Entonces siempre que usted piense si hay o no ruido, piense si hay o no una fuente. Y básicamente si existe una fuente, una máquina, un equipo, un proceso, una actividad, una tarea, ¿listo? Que, ¿listo?, genera molestia a nivel auditiva, entonces digamos que usted puede presumir que hay exposición a ruido. Y pues va a variar básicamente en la forma en cómo se genera el ruido. Entonces, continuo es que está permanentemente, ¿listo? Es decir, que siempre, o sea, que la fuente opera, por eso se llama continuo, ¿cierto? De manera ininterrumpida y eso me genera un nivel de presión sonoro constante. Va a ser de impacto o de impulso cuando es como por golpeteo, ¿listo? Entonces, siempre que piensen en ruido, impacto, impulso, va a ser una troqueladora, la más fácil. Entonces, cuando usted tiene el tipo de nivel de presión sonora que se genera es, digamos, a modo de golpes, eso es un ruido de impacto o un ruido de impulso. Y va a ser intermitente cuando va y viene. Entonces, por ejemplo, un alivio de un compresor, digamos, el compresor empieza a trabajar, ¿cierto? Y cuando llega a la presión de trabajo, el compresor, ¿cierto?, libera, ¿cierto?, llega y libera y hace. Entonces, esa forma de trabajo y luego se apaga. ¿Por qué? Porque ya alcanzó el nivel de presión. Entonces, no es durante toda la jornada, ¿listo?, sino que generan como fluctuaciones dentro de la jornada laboral. Eso se considera un ruido intermitente, así como a grueso modo. En el tema de iluminación, hablamos que la iluminación puede ser en exceso o en ausencia, lo que llamamos deficiente. Entonces, va a ser en exceso cuando genera deslumbramiento. Entonces, siempre cuando hablemos de iluminación, aquellos espacios de trabajo en los que hay presencia de deslumbramiento, entonces en ese caso la iluminación se considera excesiva. Hizo mucha luz, fastidia. Entonces, haga cuenta usted manejando con el sol de frente, eso le genera deslumbramiento, eso es una condición de iluminación excesiva. Entonces, si usted tiene puestos de trabajo en los cuales hay demasiada iluminación, suele ocurrir, por ejemplo, en oficinas en las cuales usted tiene ventanas, tiene ventanales, vidrios, ¿listo?, en los cuales hay mucha luz que se refleja, eso hace que haya más de la iluminación recomendada y eso genera cansancio visual. Y obviamente deficiente es cuando hay poca luz, entonces hay unos valores recomendados dependiendo de la tarea que uno está haciendo, básicamente donde usted le toca esforzar la vista para poder hacer alguna tarea, en ese caso entonces se considera que la iluminación es deficiente. En el tema de vibraciones, las vibraciones se clasifican en dos grupos. Las vibraciones pueden ser de cuerpo entero o mano-brazo, que son segmentarias. Entonces, cuando me hablen de vibraciones de cuerpo entero, piensen siempre, por ejemplo, en un conductor de un camión o en un conductor de una montacarga. ¿Listo? Entonces, vibra todo el cuerpo. Entonces, las vibraciones pueden entrar por los pies, por las aposaderas, por la cadera o por la espalda. Mientras que las vibraciones segmentarias o vibraciones mano-brazo son aquellas que entran única y exclusivamente por el contacto de las manos con la herramienta. Entonces son vibraciones en las que normalmente hay una herramienta manual que vibra, entonces por ejemplo un taladro, ¿listo?, una pulidora, por ejemplo una motocicleta me genera exposición a dos vibraciones, a la vibración cuerpo entero cuando estoy sentado sobre la motocicleta y me genera exposición mano-brazo cuando tengo el agarre de la motocicleta, acelero, eso me genera exposición a vibración mano-brazo porque por el brazo también se transmite vibración, entonces tengo exposición a esas dos. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes, entonces las radiaciones ionizantes son aquellas que generan la exposición a luz solar, entonces todos los trabajadores que laboran a la intemperie, entonces tienen exposición a radiaciones de tipo ionizante, radiación solar, ultravioleta, y no ionizantes son aquellas fuentes de radiación específicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de rayos X, gamma, beta, esas fuentes de radiaciones se consideran radiaciones no ionizantes. Hablamos de presiones anormales cuando estoy por fuera de la presión atmosférica y en esos casos depende normalmente de la altura, ¿cierto? Entonces digamos que las condiciones de presión se alteran normalmente por condiciones de altura, entonces hipo siempre es por encima e hiper es por debajo. Entonces hablamos de hipobarismo cuando me expongo a presiones por encima de la presión atmosférica y eso ocurre cuando estoy
a la inversa, por debajo de la superficie del mar. Entonces, por ejemplo, si yo buceo, a lo que me expongo es a un hipobarismo, la presión aumenta. Quienes han buceado de pronto, o simplemente, por ejemplo, quienes, una piscina muy honda, usted se mete, listo, y usted automáticamente siente como los oídos se tapan, pues intentan, ¿cierto?, como explotársele. Entonces ahí hay un aumento de presión porque estás por debajo, ¿cierto? Entonces hay un aumento de presión, eso es hipobarismo. Hiperbarismo es al revés, cuando por aumento de la altura sobre el nivel del mar disminuye la presión, que es lo que ocurre normalmente, cuando usted, por ejemplo, escala. ¿Listo? Entonces, en esos casos también la variación es por disminución por variaciones de presión. Y básicamente eso altera la estabilidad de las personas. Profesionalmente son pocas las exposiciones a presiones anormales, ¿listo? Realmente son pocas profesionalmente. Pilotos, pues todo lo que tiene que ver con aviación tiene exposición a ese mineros. ¿Cómo? Mineros, pues, así subterráneos. Exacto, pero digamos que la ventaja es que en Colombia la minería, como la minería sobre los 3.000 metros está prohibida, digamos que no es tan compleja, ¿sí? Entonces digamos que el tema de presiones no es como tan común la exposición, pero puede pasar. Y en minería subterránea realmente es poca, digamos, en profundidad no es tan, pues no es tan marcada la presión, ¿cierto? Porque casi que estamos sobre el nivel del mar. Acuerden que eso es cuando estoy por debajo del nivel del mar. ¿Listo? Y ya les explico, ya Yesenia ya te colaboro con lo que me estás diciendo. Y para terminar acá, y en condiciones termohigrométricas, entonces estamos hablando de variaciones de condiciones ambientales. Entonces, condiciones ambientales de calor, frío, humedad, ¿cierto? Entonces, esas tres variables, ¿cierto? Entonces, mucha temperatura, baja temperatura, mucha presencia de agua en el ambiente. Eso básicamente se asocia con una alteración de la condición de confort térmico y entonces pertenece, ¿cierto? Como a lo que llamamos a exposición a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Eso es como, así como a grosso modo, un detallito mayor con relación a los factores de riesgo de tipo físico. Yesenia me está preguntando por aquí que si le puedo explicar una tabla. Sí, claro, dime. Profe, es una tabla de un trabajo que nos toca hacer, pero el profesor todavía no ha empezado pues esa parte. Está ahorita explicando, nosotros estamos en riesgos físicos, pero está explicando ahorita lo de las unidades. Ajá. Sí. Y entonces, como ya es el trabajo de estos 15 días, pues de estos 15 días, esta semana también siguió con lo de las unidades y nos toca presentarlo la otra semana. Entonces, estamos con muchas dudas. Y quisiéramos saber sobre esa tabla porque no la entendemos y pues siempre está largo el trabajo y tenemos otros más, entonces. Claro, aprovechemos. La comparto. Sí, si quieres, déjame, yo dejo aquí. Dale, con toda confianza. Tan conchudas, profe. No, para eso estamos. Profe, no, venga, ya nos regamos. Ay, sí, Fede. No, es que mire, yo no había podido entender eso, que es que... Oiga, y sí, a ver, María, empecé yo a preguntar. Ahí mismo, y llevamos tanto tiempo, yo no había podido entender, ahora que la profesora ahí mismo me la cogí, no, profe, explique. Ahí sí. Profe, no, es que la verdad es, o sea, ay, no sé, es que no es solo la tabla, es como que todo, esas fórmulas, o sea, uno no es que no lea el módulo, sino que uno dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Esto de dónde es? Profe, nosotros utilizamos, usted porque es ingeniera, obvio sí, usted utiliza todo eso, pero nosotros en administración hacemos eso, o sea, hacemos el uso de medidas con esas fórmulas. Con nosotros no, o sea, realmente ustedes lo que terminan haciendo es entendiendo, o sea, ustedes son receptores de esa información. Por ejemplo, nosotros nos guiamos de ¿cómo es que se llama? Digamos, ¿cómo es que se llama el que mide el ruido? El fono, ¿qué? Sonómetro. Eso, el sonómetro. O sea, nosotros no nos vamos a ir a hallar. Ustedes no van a medir, a ustedes en el mejor de los casos lo que les va a llegar es el informe de las mediciones. Nosotros vamos a evaluar, digamos,
esa información que nos lleva. Entonces yo no sé por qué nos 20 enfatizan días tanto en eso. en hacer conversión cuando eso el mismo Google lo hace o un convertidor, no sé, pues y en realidad pues como que lo importante es como entender esos valores y cómo hacer el análisis. Entonces sí, no, ahí es donde uno se pierde. Estamos todos perdidos, profe. No, pero tranquilos, o sea, digamos, es importante que ustedes entiendan de dónde salen, ¿cierto? Porque, digamos, parte de lo que uno también tiene que entender, digamos, metodológicamente, cuando a ustedes les llega un informe de una medición, digamos que metodológicamente les van a entregar así, mire, se tomaron estos datos y se hicieron estos cálculos. Entonces, digamos que para ustedes sí debe de ser claro esos cálculos de dónde salen y pues que uno que solamente por sospecha, digamos que uno diga, a ver, esto más esto, no, eso no me da, ¿cierto? Como que uno hacer como validaciones porque obviamente, pues uno, esa información le va a servir para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, digamos que simplemente es como a modo de, o sea, realmente yo ni siquiera yo, o sea, pues yo sí lo he aplicado, pero digamos, uno siendo ingeniero, digamos que uno no se sabe ninguna fórmula de memoria, o sea, yo siempre he dicho eso, o sea, ni para qué la fórmula de memoria, sépalo aplicar, sépalo entender, ¿sí? Pero sí es muy importante que lo tengan, digamos, como que lo sepan interpretar, o sea, que sepan de dónde salen los datos y esos datos qué significan, eso es fundamental. Sí, profe, por ejemplo, uno sabe qué es dosis efectiva, listo, esos conceptos, yo sé que uno tiene que tenerlos claros, pero, profe, imagínese ya 2 semanas que cómo hacer una conversión. No, 3. No, muy 3, duro. Fede, te no, corrijo, ya está ahí, ya. 3 semanas, porque mira que esta semana... Esto me colaborenos usted. Bueno, entonces cuénteme en qué es lo que tienen que hacer. Entonces, profe, nos toca, dice, una empresa de minería a cielo abierto realiza la medición de dosimetrías de ruido utilizando las estrategias de conformación del GES, grupos de exposición similar, teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla 9. Y esta es la tabla 9, profe. Y ya ustedes vieron GES. Pues profe, vieron grupos de exposición similar. No está conversión hace 3 semanas. Yo la verdad no sé si la vimos o no, porque no la hemos visto. Pero en la información, digamos, que tienen, sí les explican, digamos, la metodología de validación de GES, ¿o no? Profe, está, sí. O sea, lo que está en el módulo que eso, pero pues no hemos empezado a que nos expliquen bien, o sea, dudas, inquietudes o de qué trata bien eso, no, porque hemos estado leyendo, profe, pero como seguimos en lo de las medidas, pues no, y para esperar hasta la otra semana, pongamos que yo tengo clase el miércoles, ¿cierto? Y toca presentarlo el domingo, entonces, si yo tengo clase el miércoles, me quedaría... imagínese esos 2 días, 3 días, tendría que dedicárselo y si alguna cosa pasa, ¿qué? Pierdo, ay, profe, pierdo. Bueno, entonces les están presentando los resultados de las mediciones y les están diciendo que tienen que hacer. Ya acá dice, realiza una breve interpretación de los resultados encontrados teniendo en cuenta que el personal trabaja 8 horas al día, por ende el valor permisible es de 85. ¿Cómo se dice? Decibeles. Entonces, acá ya nos habla que guadaña, GES 1, dice que demuestra 6, dice nivel, si quiere lo coloco más grande, ¿sí lo ven? Sí, ¿o no? Pues si quiere yo les explico lo que dicen, pues lo que interpretan los valores, ¿cierto? Pues lo que significa la tabla en sí, ¿listo? Entonces, básicamente, como para que ustedes se hagan una idea, cuando yo voy a hablar, a ver cómo se los explico, cuando yo voy a hablar de, a ver, los grupos de exposición similar se conforman cuando yo tengo varias personas expuestas a un nivel de ruido que presumo es el mismo, ¿cierto? Porque si yo tengo 50 trabajadores, pues yo no voy a medirle a los 50 trabajadores, ¿cierto? No le voy a hacer dosimetría a los 50 trabajadores, pues porque desde el tema de costos sería inmanejable, ¿cierto? Entonces la metodología dice, ¿cierto? Que uno tiene que conformar grupos de exposición similar y que esos grupos de exposición similar se validan, ¿cierto? Es decir, yo hago una estimación de cuántas muestras debo tomar, o sea, eso es más estadístico, pero es como para decir representativamente. Como un muestreo, exactamente. Entonces, digamos que ahí lo que les están diciendo es que hay 4 grupos de exposición similar, es decir,
conformaron 4 grupos de exposición a ruido en esa empresa. ¿Listo? Y le dicen, uno se llama guadaña, otro se llama corte de núcleos, otro se llama perforación, otro se llama operación, ¿cierto? Cada uno. Les están diciendo cuántas muestras se tomaron en cada uno. Es decir, en el GES 1 se tomaron 6 muestras, en el GES 2 se tomaron 4 muestras, en el GES 3 6 muestras y en el 4 8 muestras. Es decir, cuántas muestras se tomaron en cada uno de esos GES. ¿Sí? Sí. Les están dando cuál fue el nivel de exposición promedio. Cuando me hablan de un L equivalente, que es lo que dice ahí, LEQ es el nivel de presión sonoro equivalente en decibeles A. Significa que si yo tomé 6 muestras, es como si les estuvieran dando el promedio. ¿Listo? Que si uno va y mira técnicamente, pues no es un promedio, pero digamos que como para que hagan la asimilación, les están diciendo cuál es el nivel de exposición promedio de esas 6 muestras que se tomaron en el GES 1, en el GES 2, en el GES 3 y en el GES 4. ¿Sí? Les están dando, ¿cierto? ¿Cuál fue el nivel inferior y cuál fue el nivel superior? El inferior y el superior, sí. Entonces, ¿cuál fue el valor menor medido de esas 6 muestras y cuál fue el valor mayor medido de esas 6 muestras? O de las 4 o de las 8, ¿cierto? Significa que en el primero mi promedio son 88.1, ¿cierto? Que se llama nivel de presión sonoro equivalente. Mi nivel mayor fue 89.2 y mi nivel inferior fue 87.1. ¿Listo? Esos fueron los valores límites que se obtuvieron. Eso es como para que ustedes analicen qué tan desviados están los datos del valor medio. ¿Sí? Como para que se hagan una asimilación. Profe, o sea que esto viene siendo como que, bueno, el máximo, el mínimo, y ya va siendo como un rango. Más o menos, sí. Lo que pasa es que en ruido no se habla de valores máximos y mínimos, ¿cierto? Sino que, digamos que si yo tomé 6 muestras, me están diciendo de esas 6 muestras cuál fue el valor superior y cuál fue el valor inferior. Y en función de eso me están dando también el valor promedio. ¿Eso por qué es importante? Porque a ustedes ahí les están reportando una desviación estándar geométrica. Esto que ir a estudiar, digamos, cada uno de esos conceptos en la metodología en sí, ¿cierto? O sea, en el OVA, según entiendo, está la metodología explicada. Es decir, cómo se calcula la desviación estándar geométrica a partir de unas muestras de ruido y eso qué significa. Eso lo tienen que tener explicado en alguna parte. Entonces, ese segundo valor les está diciendo la desviación. Sí, porque mire que en el segundo punto habla de LOA. Ajá, sí, exacto. Entonces tienen que, exacto. Entonces, según eso está explicado en el OVA. Entonces tienen que ir a leer y entender bien el OVA como para que miren qué significa cada uno de esos valores. Entonces, acá simplemente les estoy como haciendo como la explicación de qué contiene cada dato, ¿listo? Sí. Como para que ustedes se hagan una idea, la desviación estándar geométrica, ¿listo? Me está indicando qué tan desviados, es decir, qué tan variados son los datos entre el máximo y el mínimo, como para que me entiendan, con relación al promedio, ¿cierto? Como para que ustedes se hagan una idea. Miren lo que ocurre, como para que ustedes entiendan eso, el porqué de la importancia de eso. Supóngase que usted tiene 20 guadañadores, ¿listo? Y usted muestreó 6 de esos 20, eso es lo que le está diciendo, ahí más o menos esa metodología. Y mira lo que le está diciendo el valor máximo medido, para que ustedes entiendan los valores, fue 89.2, el valor mínimo fue 87.1, el valor medio es 88.1. ¿Listo? Si yo miro esos 3 datos con una desviación de 1, yo diría, bueno, los datos son relativamente cercanos. Miren la diferencia con el dato que sigue. Yo con el GES 2 me están diciendo que el valor medio fue 86.9, pero que yo tengo un mínimo de 87.7 y un máximo de 92.9. ¿Listo? Entonces miren que ahí los datos están mucho más alejados. El máximo y el mínimo están muy alejados. Significa que no son tan parecidos los datos. Eso es lo que me está indicando la desviación estándar geométrica. ¿Qué tan similares fueron los resultados que yo obtuve al medir esas muestras? Y el RR es el nivel de riesgo asociado con esos resultados que se obtuvo. Entonces, si el estándar son 85, ¿listo? El nivel de riesgo es coger el nivel promedio de presión sonora sobre el límite permisible. Entonces,
esos valores, o sea, es muy importante que estudien el OVA, ¿cierto? Para que entiendan cómo se calcula cada uno de esos valores. Y digamos que la valoración subjetiva es realizada mediante criterios de quien analiza el grupo de exposición, y la valoración objetiva es con base al resultado. Eso es lo que dice esa tabla, básicamente. Lo que les recomiendo es que se estudien bien el OVA. Y si quieren, el martes miramos duditas un poquito más específicas, es decir, teniendo claros esos conceptos. Ay, profe, gracias, porque yo estaba pensando que se hacía la variable basado en el valor permisible. O sea, yo no pensé que se hacía, era basado en el GES 1, 2, 3 y 4. O sea, digamos que ustedes ahí, digamos que lo primero que les están diciendo es realice una interpretación de los resultados, teniendo que el personal labora 8 horas al día y el valor permisible es 85, ¿cierto? Entonces, si el valor permisible es 85, y ustedes van a comparar contra el nivel promedio de exposición, ¿cierto? Es decir, contra el equivalente, entonces van a decir, por ejemplo, que GES tiene mayor exposición con relación a ese simplemente, porque el nivel de exposición promedio es ese, el equivalente. Entonces pueden decir cuál GES es mayor o menor, ¿sí? Entonces miren que de hecho, ¿cierto? Aquí en la metodología, ustedes tienen ahí en la valoración subjetiva, por ejemplo, el GES 3 lo valoraron alto porque tiene 92.6, con relación a 85 es un valor muy alto, pero 86.5 es muy cercano, ¿cierto? A 85, sin embargo, para mí sigue siendo alto porque está por encima del nivel de exposición permitido. Entonces es como comparar 85 versus el resultado que se obtuvo. Eso es lo primero que les están diciendo. Sabiendo que el valor que se obtuvo es el nivel medio de exposición, que es el equivalente. ¿Sí? Yesenia dice que en los módulos no se habla del OVA. No, tiene que estar, o sea, el OVA tiene que estar porque hace parte de los recursos que se diseñan cuando se desarrolla el contenido. Que normalmente es como un recurso adicional. Bueno, ¿qué más les preguntan? Ay, profe, por Dios. Por Dios, profe. No les toca estudiar el OVA, porque es muy específico a la metodología de GES, muy específico. Y pídale al profe que le socialice esa metodología en el próximo encuentro. Profe, a mí hasta el miércoles. Ay, no. Y ahora. Bueno, profe, de todas maneras, no le pague, sigamos con Ay, gracias, profe, sí. Bueno, digamos que, pero por lo menos, digamos que ahí les quedó un poquito más claro la tabla, por lo menos, digamos, ahí ya. Y vaya, busquen el OVA, ¿cierto? Traten de entender un poquito, entonces, la metodología que plantean en el OVA, y ya en función a lo que les propongan ahí en el OVA, pues ya es más fácil, teniendo de pronto clara la metodología, hacer preguntitas un poquito más específicas. ¿Listo? Pero tienen que buscar sobre esa metodología, sobre la metodología de los GES, para que puedan validar la información. Bueno, siguiendo por aquí, cuando hablamos entonces de los factores de riesgo de tipo físicos, es muy importante que todos son medibles. Es decir, yo puedo medir el ruido, yo puedo medir la iluminación, yo puedo medir las vibraciones, yo puedo medir la radiación, yo puedo medir la presión, yo puedo medir el calor, que se mide en temperatura, y yo puedo medir la humedad relativa. Entonces, todos los factores de riesgo físico se miden, son medibles. Esa es la ventaja, ¿cierto? Que tienen forma de medirse. ¿Sí? Entonces, digamos que de ahí, los resultados de esas mediciones son los que me van a permitir determinar si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo, en función a los resultados que se obtienen, y para cada uno hay una metodología específica. Los factores de riesgo químicos. Entonces, los factores de riesgo químicos son aquellas sustancias que, ya sea porque ingresan por vía respiratoria
por vía térmica o incluso por ingestión, aunque la ingestión se considera una forma accidental de exposición al factor de riesgo de tipo químico, es decir, en condiciones normales, ningún trabajador, ¿cierto?, debería, por decirlo así, tomarse un químico, ¿cierto? Es decir, eso en condiciones normales no pasaría, pero puede ocurrir una contaminación cruzada. Por ejemplo, en los cultivos se ve mucho que los trabajadores, por ejemplo, se intoxican porque no hay, por ejemplo, una buena higiene de manos y después de haber fumigado comen. Entonces, en contacto con un herbicida, entonces se comen el desayuno, entonces junto con el desayuno entraron todo el químico y eso les puede generar pues una exposición a un contaminante desde la perspectiva pues de intoxicación por ingestión. Pero en formas de exposición normal ocupacional, debería ser solamente lo que ingrese por vía respiratoria y lo que ingrese por la piel. Esas son como las formas normales de exposición a los químicos. Y los químicos entonces se van a presentar ya sea en forma sólida, en forma líquida, en forma de humos o en forma de gases y vapores. Y a su vez se subdividen. Los sólidos se pueden presentar en forma de polvos o fibras, los líquidos en forma de neblinas y rocíos, los humos pueden ser metálicos y no metálicos, y los gases y vapores sí se clasifican solitos como gases y vapores. Y adicional a la forma en la que se presentan está el efecto que generan en el organismo. Entonces, puedo tener también una clasificación de factores de riesgo químico, no por la forma. La forma es la que les acabo de decir, sólido, líquido, humo, gas o vapor. También podría tener clasificación de factores de riesgo químico por el efecto que generan, aunque no es común. Pero es importante, digamos, saber que ellos se subdividen dependiendo del efecto que generan. No es lo mismo un factor de riesgo químico, por ejemplo, un polvo, por ejemplo, el polvo del carbón, ¿listo? Entonces, que me genera una neumoconiosis que es cancerígena, a simplemente un polvo de una madera liviana, pues que me genera simplemente una irritación o una inflamación de las vías respiratorias. Entonces, digamos que hay también, digamos, cuando uno analiza el efecto, que ya eso lo vimos la otra semana. Profe, perdón, una pregunta. Ahí cuando hablamos que de mutagénicos y teratogénicos, ¿qué sería? Pues perdón. Entonces, exacto, no, tranquila. Entonces, en los efectos de los contaminantes químicos, entonces, los irritantes son aquellos que generan inflamación del tracto respiratorio. Los asfixiantes son aquellos que desplazan el oxígeno. Los anestésicos y narcóticos son aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, el anestésico impide la transmisión del impulso nervioso, mientras que el narcótico adormece. Entonces, por eso es que cuando se le ponen anestesia, queda noqueado, pero cuando usted se fuma un pucho de marihuana, pues usted queda como adormecido, ¿listo? Entonces, el efecto es diferente. El uno inhibe y el otro debilita, ¿cierto? Los tóxicos son aquellos que pueden generar cualquier tipo, ¿cierto?, de afectación sobre algún órgano dentro del sistema, pues cuando ingresan al cuerpo. Los sistémicos son aquellos que actúan sobre un sistema específico, sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular, ¿listo? Los neumoconióticos son aquellos que generan cáncer de pulmón, específicamente las neumoconiosis son cánceres de pulmón. Los mutagénicos son aquellos que alteran la cadena de ADN, ¿listo? Entonces, cuando yo hablo de un mutagénico, es aquel contaminante químico que tiene la capacidad de alterar la cadena de ADN. Son muy complejos porque normalmente no se evidencia su exposición hasta que no hay reproducción. Y los teratogénicos son aquellos que generan efectos sobre el feto. Entonces, interrumpen el embarazo. Por ejemplo, una mujer en embarazo que se exponga a una cámara solar, entonces en ese caso, esa radiación generada por esa cámara solar se considera un agente químico de tipo teratogénico. Entonces, en ese caso, puede perder el bebé. Entonces, aquellas sustancias químicas que tienen afectaciones al feto son teratogénicos, mientras que los mutagénicos alteran la cadena de ADN. Por ejemplo, los efectos de la bomba atómica, ¿listo? Entonces son efectos de tipo mutagénicos porque alteran la cadena de ADN de las personas que se expusieron a ese contaminante en su momento. Entonces, eso le sirve a uno mucho porque cuando uno mezcla la forma y el efecto, le permite a uno determinar qué tan peligroso es ese contaminante. ¿Sí?
en el grupo de químicos. Y en el grupo de los factores de riesgo, pues otros que tiene la guía del Ministerio de Protección Social son del medio ambiente físico y social y de saneamiento ambiental, aunque estos, digamos que en la práctica poco se utilizan. ¿Listo? Porque, digamos, realmente no tienen efecto directo sobre las personas y nuestras matrices se enfocan muchísimo es en asociar los efectos, digamos, directos sobre las personas. Ya se ha visto, por ejemplo, que el tema de los desastres naturales, que acá hacen parte, por ejemplo, del medio ambiente físico y social, eso se incluye es en el tema de emergencias. Entonces, hacen parte de la identificación de amenazas para el tema de emergencias. Entonces, digamos que se han omitido mucho este grupo de factores de riesgo del ambiente físico y social, así como los de saneamiento ambiental, porque no tienen, digamos, como efectos tanto directos sobre la persona, sino que se asocian más, es como a la instalación o a la estructura de la empresa. Pero están disponibles también ahí, como en la matriz. Y si vamos y miramos entonces la clasificación que hace GTC 45, entonces esa propuesta de clasificación que hace GTC 45, entonces miren que GTC 45 me propone, vea, hay un grupo de peligros que denomino biológicos, otro grupo que denomino físicos, otro grupo químicos. Miren que acá separan los psicosociales y los de carga física, que acá se denominan biomecánicos. Entonces me dice, están los psicosociales, los biomecánicos, acá ya me hablan de condiciones de seguridad y miren que me hablan también de los fenómenos naturales, pero entonces me dicen que los de fenómenos naturales se integran normalmente es en los planes de emergencia. Ahí está como la aclaración con relación a esa columna de los fenómenos naturales. Entonces miren que si yo vengo y reviso la metodología de GTC 45, si bien es cierto, difiere un poco la clasificación con relación a la que propone el ministerio, digamos que en términos prácticos, yo entendiendo que sí, que no, puedo utilizar cualquiera de las clasificaciones. E incluso puedo construir una clasificación propia, siguiendo la estructura y la propuesta que hay, pero que me sea más amigable, que me permita ser, digamos, entender un poco más la clasificación y adaptarla para que me sea más fácil manejarla. ¿Listo? Pero siempre siguiendo como la estructura. Entonces, lo mismo, si allá hablaba, listo, de factor de riesgo, de tipo de inseguridad mecánico, entonces ya acá no voy a hablar de factor de riesgo e inseguridad mecánico, sino que acá voy a hablar es de condiciones de seguridad mecánico. Y lo mismo, tratar de llegar en forma de arbolito lo más profundo que uno pueda. Entonces, la idea es poder concatenar todas las subdivisiones que hay. El próximo encuentro retomamos estas clasificaciones y les muestro una forma práctica para que ustedes concatenen esos arbolitos de clasificación y construyan, ¿cierto? Y vayan construyendo una guía de clasificación propia para que les quede mucho más fácil trabajar cuando estemos hablando en temas de clasificación de peligros. Tenemos que uno le quede más fácil y simplemente uno vaya y mire, sí, este me sirve, este aplica, este no aplica, y les da a uno mucho más fácil aplicar el ejercicio de identificación. Entonces, básicamente esos son los grupos de peligros que existen y que dependiendo entonces del autor, uno puede tomar la denominación que utilice el uno o el otro. Como les digo, está bien, ¿cierto? O sea, digamos que no puede pasar, ¿cierto? Digamos que, o sea, está bien que el uno denomine carga física y el otro denomine biomecánico. Eso no hay ningún problema. Pero ¿qué no estaría bien? Por ejemplo, yo decir que el ruido pertenece al grupo de biomecánicos. Eso, técnicamente, eso es un error. Pero yo sí puedo decir que dentro del grupo de biomecánicos hay un movimiento repetitivo, o puedo decir que dentro del grupo de carga física, ¿cierto? Hay un movimiento repetitivo. Eso sí estaría correcto. Y entonces, conservando la denominación que hay, pero no cruzándolo, ¿cierto? Es decir, si pertenece al grupo, es a ese grupo. No los puedo cruzar o no los puedo mezclar. Es decir, yo no puedo decir que el trabajo en alturas
pertenece al grupo de peligros físicos. No, eso técnicamente, eso es un error, porque no cumple las características de pertenecer a ese grupo de peligros físico. O lo mismo, decir que las temperaturas extremas por calor pertenecen al grupo de peligro de condiciones de seguridad. No, eso es un error. Hay que conservar el arbolito, ¿cierto?, al que pertenezca, sea por una o por otra metodología, siguiendo como una estructura clara. ¿Sí? No sé, chicos, si hasta ahí vamos bien, si resuelve algunas dudas o si... Profe, todo muy bien. Bueno, chicos, entonces, pues... Ay, profe, todo muy bien. Vuelvo y repito, profe, que a usted se le extraña mucho. No, Yo siempre dije, profe, que usted era la precisa. Usted debería de darnos esas clases. Nosotros ya la pedimos y no nos hacen caso. Bueno, no, pero No, ya vamos. profe, Ahí vamos, quedo ahí vamos, con de a tanto poquitos. guayabo, profe. No, tranquilitos, ahí No. vamos de a poquitos, apenas estamos arrancando. Pero no, No, hagan profe, el es que usted ejercicio, tiene si quieren, mucho hagan... conocimiento, profe. Profe, yo no encuentro eso de lo que usted dice. ¿Dónde? Eso normal, en internet entonces lo busco para poder, porque No, yo busquen el miro los OVA, o sea, módulos y y no si lo no, encuentro. o No, sea, es pero que busquen el OVA. profe, yo estoy mirando aquí el módulo y no, Yo no lo veo, yo no sé. Chicas, yo ya las encontré, si quieren les comparto para que lo vean. Son unas que dicen, pues, como que no tienen nada, y usted las da clic y no aparece nada, pero espera y ahí le aparece. Aparecen como A, S, S, luego G, luego P, luego RI, RIE, FIS, o sea, son como partecitas, pero sí aparecen. Y usted las sabe Compártame, y por se favor. demora. Listo. Pues, Eso, sí. entonces la tareita es esa. Si quieren la tareita es esa, búsquense, pues, estudiense bien el OVA, listo. Y si quieren, pues podemos, yo me quedo, si quieren, el martes, si quieren, trabajamos el martes y pues aprovechamos el espacio y yo les resuelvo duditas que puedan tener. Puede ser, si hay poquitos conectados, pues hacemos eso, y si no, trabajamos después del encuentro, no tengo problema, y aprovechamos el espaciecito para que resuelvan duditas. Ay, Pero sí, sí profe. necesito que sí profe. estudien el Usted es la material. mejor. Pero sí deben estudiar el material, chicos, porque sí es necesario que tengan claros los conceptos. Ah, pero es que ya entendí por qué no se ve. Es que esto no es para descargar ni nada. Ah, ya. Profe, es que usted viera, esto es un poquitico. No, esto toca es meternos. Esto ni siquiera esto es para que nosotros escojamos, o sea, demos solución. Es como una solución, ¿no? Pero tienen que tener un desarrollo de un contenido, porque yo he hecho desarrollos de contenidos. Y digamos que siempre nos piden que desarrollaremos un recurso. Profe, permiso, ¿les puedo presentar en pantalla a mis compañeras para que miren? Sí, dale, preséntale. Voy a darle acá, por detener a la favor. grabación y